El nombre Metzora, tengamos en cuenta varias cosas respecto de él, porque muchos lo traducen equivocadamente como leproso. En alguna oportunidad habíamos dicho que la lepra, como tal se conoce hoy, es una enfermedad producida por un bacilo, creo que es el bacilo de Hansen o algo así. Eso es lepra. El mal de Saraat es otra cosa muy diferente. El mal de Saraat es algo que el Eterno directamente pone en una persona por causa de ciertos pecados, entre los que muy especialmente se cuenta el pecado de Lashon Hara, o sea, de lengua maligna, aquella que dice chismes o que habla mal directamente de una persona en público, en privado, en la presencia de la persona o no. Expresiones, como lo había dicho, expresiones no verbales. Por ejemplo, si alguien va a trabajar con un equipo y en uno de los participantes de ese equipo es Pedrito Pérez, entonces quien va a estar al frente de ese grupo dice, bueno, hoy también nos va a acompañar Pedro Pérez, y entonces alguien dice, eso es la Shonara, porque es una expresión verbal que está mostrando desprecio y en cierta forma se está considerando como, se está dando como cierto aire de superioridad sobre esa persona. Entendamos algo, y es que somos diferentes en pensamientos, en preferencias, incluso en nuestra conformación física, pero ante los ojos del Eterno somos almas que tienen todas exactamente el mismo valor. Obviamente unas se van a salvar y otras no, por causa de los pecados que se cometan y que no se haga tipún y todo aquello que de alguna forma hemos estudiado en forma repetida. Bien, entonces, leproso no es el título. Metzora se refiere a la persona que padece el mal de Saraat, que es muy diferente. Fíjense ustedes que un contagio de, nada más una gripa le puede durar a uno 3 días o un mes, 8 días, 2 semanas, qué sé yo. Aquí en el caso de Saraat, el Cohen, el sacerdote, verificaba a la persona para determinar si efectivamente estaba con ese mal. O en el caso de la purificación, si ya estaba listo para poder ser purificado. Y lo mínimo eran 7 días. Una enfermedad como la lepra, como la tuberculosis, como tantas que conocemos hoy en día, son otras cosas. Este mal era directamente enviado por el Eterno, porque la persona estaba en una condición que, voy a ser muy directo, porque no merecía estar en la comunidad. Acordémonos que una fruta que está dañada daña a las demás. Las demás no la van a volver sana, sino las dañan. En este caso sucede algo similar. Una persona afectada por el mal de Sara fácilmente, porque el ser humano es muy dado a escuchar y a, digamos así, a meterse en esa película. Es muy dado al chisme, es muy dado a la murmuración, es muy dado a mirar o a estar pendiente de cosas. Bueno, eso no es lo que el Eterno quiere. Entonces, incluso hasta Moshe alcanzó a tener el mal de Sarad. Ustedes no se acuerdan cuando en la zarza estaba hablando con el Eterno y Moshe insistía en que, ay, pero es que no me van a creer en el pueblo, que yo soy el enviado. Y entonces el Eterno le dijo, mete el brazo y sáquelo de nuevo y estaba en Sarad. Ok, lo mismo le sucedió a Miriam, la hermana mayor de Moshe y Aarón. Ella murmuró por causa de la esposa de Moshe. Algo que se desprende de acá y que es importantísimo, importantísimo. Es un texto que me viene ahora a la mente, que lo dijo nuestro maestro, el Rebbe Yeshua, que decía,
en Yohanan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, si nosotros vamos a juzgar según apariencias, ya cometimos un pecado. Es como cuando el típico ejemplo de un hombre y una mujer que no son esposos y uno de ellos está casado con otra persona, obviamente, o los dos, y alguien los ve en algún sitio y ya empezó a formar la película y ya se imaginó que estaban haciendo quién sabe qué cosas, estaban hablando de tal cosa y en fin. Y después va y desarrolla esa intención malévola ante las personas que podrían verse afectadas y se forma un problema que puede llevar incluso a que varios salgan hasta muertos, inclusive. Y resulta que esas dos personas estaban hablando de un negocio importantísimo o algo así. Yo me acuerdo, tal vez sería un comercial, bueno, no, fue un video que yo vi hace varios años, en el que el esposo salía de su trabajo, en su carro era una mezcladora de cemento, iba muy contento para su casa. La esposa estaba en la casa con otro hombre. Cuando el esposo llegó, la vio y ella estaba abrazándolo y además muy feliz. Se le notaba que estaba dichosa. El hombre vio que había un carro muy bonito ahí afuera y dijo, claro, este debe ser el carro de este tipo y yo voy a hacer lo que ese señor se merece. Ni corto ni perezoso, ya que esa mezcladora estaba cargada, empezó a derramar el cemento encima de ese carro. Y dijo el hombre, bueno, ahora sí, para que vea quién es el que manda. Y cuando entró a la casa el hombre, estaba casi listo a insultarlos a los dos. Y la esposa no solo no se inmutó, sino que se puso feliz de verlo y le dijo, mi amor, mira, imagínate que este es el señor fulano de tal que nos viene a entregar un premio porque, bueno, no me acuerdo, por lo que fuera, un premio que se habían ganado. El premio es ese carro, ¿viste ese carro tan bonito que está ahí afuera? Un carro nuevo, ese es el premio. El tipo casi se muere. ¿Sí se dan cuenta? Nos imaginamos cosas que no son. Juzgamos no según justo juicio, sino según nuestro hígado, nuestros riñones, en fin. Mala cosa. Eso es la Shon Hara. La Shon Hara viene dada en muchas formas. Murmuraciones, mala cara, desprecio, mentiras, chismes, bueno, en fin. Acordémonos que, de acuerdo con el capítulo 3, creo, o 4 de Jacob, de Santiago, se habla profusamente sobre la lengua, el poder de la lengua. Y puede ser un pequeño fuego que arma un incendio grande. Y por allá tal vez en los proverbios dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Sí, estamos claros, ¿verdad? Todo eso nos conduce al pecado de la Shon Hara, que es en gran manera el que causa que el Eterno ponga ese mal en una persona. La persona se tenía que someter a un régimen terrible porque le salía algo en la piel y el Cohen lo examinaba y decía, bueno, según lo que estoy viendo, sí es Zarat, se tiene que aislar ya durante 7 días, si no puede estar acá, tiene que estar afuera. Y en muchos casos la persona tenía que estar diciendo a viva voz, impuro, impuro. Otros lo dicen inmundo, inmundo, en fin. Eso genera vergüenza para la persona. Porque no solamente es sacada donde no está la gente, sino que tenía que reconocer que estaba en un pecado terrible. Y seguramente ese aislamiento le iba a permitir meditar en sus caminos y arrepentirse. Era cuando sucedía el hecho de que tenía que presentarse ante el Cohen lo examinaba y decía, si no ha avanzado el mal, parece que inclusive ya está secándose, ya a usted lo podemos declarar puro.
Y esta para allá nos habla sobre todo del ritual de purificación de alguien que padeció Sarahat. Me llama la atención algo, como les había dicho anteriormente en la pasada para allá, que obviamente debía haber una purificación, una tevilá. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Y es que dice, y el Cohen hará degollar para el que va a ser purificado uno de los pájaros en una vasija de arcilla sobre aguas que corren. Y tomará el pájaro vivo con el cedro, el tinte carmesí y el hisopo y lo sumergirá en la sangre del pájaro degollado en el agua corriente. O sea, en fin, recordemos que Noé, soltó un pájaro. ¿Se acuerdan? La tierra fue sumergida totalmente en las aguas del Mabul, o sea, del diluvio. Eso nos muestra en forma indubitable, en forma muy certera, que el Mabul se trató de una purificación. De hecho, déjenme decirles que la tierra estaba totalmente corrupta por la maledicencia, por la profanación del nombre del Eterno, por la inmoralidad, por el robo y el asesinato, por todos los pecados posibles. Nada muy no era muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso el Eterno decidió purificar la tierra con ese Mabul, porque estaba completamente lleno de Zaraat, como lo indica también acá la Torá, que cuando una persona está cundida de su mal, entonces el Cohen lo examina y lo declara puro, entonces hay que hacerle la purificación, como le sucedió a Yeshua, nuestro maestro, que él fue totalmente lleno de Zaraat, como dice esta parasha, es sacado, esta parasha del anterior, es sacado, Yeshua fue sacado de la ciudad, así como también se hace para la fiesta de Pesach, se saca el Hametz, Yeshua fue Hametz. Por eso la cena de Yeshua debe ser con pan, jalá y no matzah. Bueno, hay muchas cosas, como se podrán dar cuenta. Entonces hay un ritual, aquí no vamos a entrar en mucho detalle del ritual, porque lo importante son las enseñanzas que nos deja esto. Un ritual con orden, supervisado por un Cohen, un sacerdote, y que atestiguaba que al final la persona podría reintegrarse a la sociedad. Es muy posible que las personas al pasar por este estado tan lamentable pensaran de nuevo si iban a querer estar otra vez aislados, declarando que estaban impuros delante de todo el mundo y sin poder hacer nada de lo que los demás hacían. ¿Preguntas hasta acá? Quedó claro. ¿Está claro todo? Sí, More. Bien. Ok, aquí hay un caso interesante. Dice... Perdón, More, Sí, por ¿qué favor. pasó? Me acordé de una preguntita, recuerdo acerca del mal de Sarat. Algunas personas dicen que este mal tenía diferentes colores y el Cohen podía diferenciar a qué se debía en determinado caso el mal del Sarat. ¿Eso es cierto? ¿Dónde está escrito? Pues alguien lo comentó y yo se lo estoy No, preguntando a esto ver no si está eso es escrito. verdad. Ah, Eso no ok. está escrito. Eso es especulación. Ok. Entonces, sí, o sea, la gente habla mucho, habla hasta por hablar. O sea, no, cuando empiezan a decir cosas que no están escritas, a mí la verdad me molesta mucho. Yo lo que quiero es invitarlos a todos, con todo el cariño que les tengo, a que en lugar de pronto obvio, nosotros tenemos ganas de aprender y la idea es que claro, que aprendamos, pero tengamos mucho cuidado con esas teorías que vienen de fuera. Entonces, pueden sonar muy piadosas, pueden sonar, en fin, pero si no está escrito es especulación. Entonces, no, la Torah no dice Per- nada de eso. Eh, Perdón, ahora, perdón, More. te voy a decir, puede ser que de pronto algo similar sucediera,
pero igual la Torá no lo dice. Y si la Torá no lo dice, no podemos asegurar absolutamente nada que ella no diga. Otra cosa es que hay situaciones, y para eso están los diferentes métodos de interpretación de la Torá, en los cuales podemos inferir que hay cosas que, aunque no están escritas, realmente el Eterno sí quiso decirlas. Me explico. Por ejemplo, tomando la misbah de ojo por ojo, diente por diente, que está tan mal utilizado hoy en día. Ojo por ojo, diente por diente dice otras cosas, por ahí creo que rodilla por rodilla, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, no dice dedo por dedo, no dice nariz por nariz, no dice oreja por oreja. No lo dice, pero en realidad sí quiere decirlo, porque está hablando de un tema de midá que negue midá, o sea, una compensación justa y, justa y apenas adecuada a la falta que alguien cometió. Eso es diferente a que especulemos con cosas que no están escritas. Y voy a dar un ejemplo en el que se especula terriblemente cuando la Torá no lo dice. Oye, voy a dar dos. Uno, que es un mandamiento no comer el nervio ciático. Eso no es un mandamiento. Y el otro mandamiento es no comer carne con leche, carne roja. Eso tampoco está escrito. Entonces no lo podemos establecer como mandamiento. Entonces, la invitación es a que todos nosotros, porque cualquiera puede de pronto escuchar una teoría y parecer como interesante o qué sé yo. Pero si no está escrito, pues qué pena, pero no podemos asegurar tal cosa. ¿Ok? Sí, More, quiero decirle, uno pregunta porque en realidad uno quiere estar seguro de lo que está aprendiendo. No, está bien. Entonces, eso, alguien lo dijo, le pregunto a usted qué es la persona más indicada, precisamente porque no lo había visto, tampoco estaba segura, y entonces uno quiere No, está bien. asegurarse. Y de pronto es bueno preguntarlo acá porque aclaramos esas dudas y nos Claro. reafirmamos más en nuestra fe. Bien. Ok, More, Listo. gracias. Aquí hay algo, dice acá en el versículo 14 del capítulo 14 de Vaikra, dice, y el Cohen tomará un poco de la sangre de la ofrenda de culpa y mojará con ella el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y también el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. ¿Eso qué significa? Bueno, eso es muy interesante. El lóbulo de la oreja, en realidad, pues está simbolizando nuestro oído. El lóbulo, perdón, el dedo pulgar de la mano derecha y el del pie derecho. El oído para escuchar y las manos y los pies para hacer. Entonces, la purificación tiene que ver con el hecho de que nosotros tengamos oídos puros y nuestros demás miembros también sean puros. Por allá creo que es en la carta a los Romanos, no recuerdo bien qué capítulo, creo que es el 4, si no estoy mal, donde dice que nuestros miembros deben ser, pues, para el Eterno. Y efectivamente. Entonces, eso lo que nos da la idea es que el que se va a purificar recuerde en forma certera que en adelante, sucesivamente, debe preocuparse por escuchar lo que debe escuchar y hacer lo que tiene que hacer. Ahora que digo escuchar lo que tiene que escuchar, me viene a la mente también el hecho de que no debemos estar inmersos en chismes. Si hay un conjunto de personas que están hablando de X o Y cosa, que es un chisme, ¿qué debemos hacer nosotros? Apartarnos. Ahora, si no nos queda más remedio que estar ahí porque no podemos salir, pues o pensar, desviar nuestros pensamientos a otra cosa, o simplemente no creer. Yo debo creer es cuando hay fundamento, cuando hay hechos y datos que se pueden comprobar. De otra manera, no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Sí, More. Sandra y Sofía, ¿están escuchando? Sofía, ¿estás Sí, escuchando? señor, yo sí estoy escuchando. Y Sofía, para que todos estemos al tanto.
Sofía, ¿estás escuchando? Bueno, vamos a seguir. Preguntas hasta acá, hasta este punto, sobre lo que hemos visto. ¿Hay alguna? Sí, Marcelita. More, ¿por qué si ahorita no hay templo, una pareja no sé cómo hacer la pregunta? Un matrimonio, estoy refiriendo a matrimonio, el hombre no puede tener relaciones con la mujer cuando está unida si no hay templo. Porque, ¿Me repites un poquito? Es que de pronto no escucho bien. Acércate un poco más al micrófono. porque si ahorita no hay templo, en un matrimonio el hombre no puede tener relaciones con la mujer cuando ya tiene la unidad? ¿Por qué aplica eso? O sea, el estado de unidad y la impureza para ambos. Es que estoy escuchando por salto. No, ella está preguntando que por qué una mujer no puede tener relaciones con un hombre en estado de nidad. Esa es la pregunta. Ah, ok. No, no, sí, claro, porque está, o sea, digamos que porque provoca impureza en él, porque no es el momento, porque porque inclusive puede haber algún tipo de, previniendo algún tipo de infección o qué sé yo, algo de ese estilo. La Torah no lo dice, pero médicamente está comprobado que ese estado no es precisamente ideal para eso. Alguna vez, de todas maneras, yo escuché un caso rarísimo que una persona, una mujer buscaba, que la única forma que buscaba quedar embarazada era en estado de nidad, porque yo no sé cómo era el enredo de los óvulos, pero era así. No lo entendí y yo digo, bueno, eso debe ser muy raro porque la Torah dice otra cosa, pero bueno, en fin. Pero sí, básicamente es por eso, por higiene, por pureza, por esas cosas. A pesar de que el templo no esté en pie, a pesar de que no haya un joven que atestigue. Ahora, teniendo en cuenta los tiempos que existían antes, pues no estaban en este tiempo donde hay muchos toallas higiénicas, pañuelos desechables, servilletas, todas esas cosas que son de hecho muy higiénicas y no tienen problema porque se utilizan y se desechan. En ese entonces la cosa no era así. Por eso inclusive hay un ejemplo que es muy fuerte del profeta Yeshayahu Isaías, donde habla de que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia, cuando estamos entre personas adultas, lo puedo decir, era justamente un trapo que utilizaban las mujeres en el tiempo de nidad y pues ustedes se podrán imaginar cómo era el tema. Entonces, eso era el famoso trapo de inmundicia. Sí, Sandra, tenías una pregunta, ¿verdad? No era una pregunta. Lo que pasa es que médicamente el tema de las relaciones estando en el periodo menstrual de la mujer es muy delicado. Entonces, ¿por qué es delicado? Bueno, primero la razón más fuerte que nosotros tenemos para cumplir es que primero está escrito, está mencionado por el Eterno, y si Él lo dice es porque tiene alguna motivación, que para nosotros puede ser oculta, pero para la ciencia no lo es tan oculta, porque el tener relaciones sexuales en ese tiempo hace que la mujer se lastime, porque es un periodo no solo de sensibilidad, sino que sus órganos están precisamente más abiertos. Entonces puede haber un daño. Es como tener relaciones con una mujer después de un parto. Es Así. algo muy similar. Okay. Entonces la contaminación es total porque la mujer está arrojando sangre como decía, bien lo explicaba Giovanni, sangre que ya no debe estar en el cuerpo de la mujer, y ese es uno de las mayores complicaciones que hay porque se contamina el hombre al igual que la mujer. Básicamente eso, puede haber una explicación más amplia, pero creo que para nuestro ejercicio es suficiente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra aclaración o algo que necesitemos saber en este momento?
Bueno, ¿ustedes se acuerdan de Naamán el sirio? Naamán el sirio, bueno, era un hombre de mucha eminencia, tenía sus hombres del ejército, etcétera, y tenía ese problemita. O tenía algo parecido, pero bueno, le dijeron, allá en Israel hay un hombre que le puede ayudar en el asunto. Y pues como toda persona que está en eminencia del mundo, esperaba pues un recibimiento con todos los honores, que saliera el profeta a recibirlo, y el profeta ni se inmutó. Le dijo al ayudante que se vaya ya en el río 7 veces y queda curado. Naamán, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Porfa. Hay dos micrófonos abiertos y están Porfa, para que podamos... Naamán como que no le gustó eso. Y dijo, no, yo que me voy a bañar en el río. Y le dijeron, ve ahí, y se le dijeran otra cosa, mire, eso no es difícil de hacer, vaya, hágalo. Nada pierde. Y bueno, él a regañadientes aceptó y se bañó y quedó sano. Eso le sirvió para alabar al Eterno. Inclusive, oigan bien lo que les voy a decir, porque esto es importante también, de acuerdo con lo que estábamos hablando hace un rato, digo antes de entrar al chat. Naamán le oró al Eterno y palabras más, palabras menos le dijo, Señor, si yo, voy a parafrasear, si yo obligatoriamente tengo que entrar a uno de esos lugares, a uno de esos templos paganos, si me toca entrar, algo así como, no me lo tomes en cuenta porque no es mi intención, pero me toca. Hay muchos casos en esta sociedad donde a nosotros nos toca. Hay algunos casos donde, como estábamos comentando también, estamos compartiendo con nuestra familia, con amigos muy queridos, etc. Eso es bueno. Y eso tiene prioridad sobre muchas cosas rituales. Pero cuando ya nos toca por obligación, o mejor dicho, o para no hacer sentir mal a alguien, y lo hacemos, no creamos pues que estamos en la idolatría y que no sé qué. Voy a dar un ejemplo. Un matrimonio católico de un familiar que queremos mucho. Si uno en primera instancia uno va a decir, no, yo no entro a eso porque eso es idolatría. Primero está descalificando a las demás personas. Segundo, está haciéndose una persona odiosa ante los demás. Y tercero está, lo más importante y más grave, está de pronto cercenando la posibilidad de que esas personas lleguen por nuestro testimonio, porque nosotros lo que estamos haciendo es menospreciando la fe de ellos. Independientemente de que tengan errores, callémonos. ¿No se acuerdan del ejemplo del león y el zorro? Les voy a volver a comentar ese ejemplo, que es como una fábula, pero es muy importante. Fíjense. Iba el rey león, perdón. En la segunda columna. El rey león iba por la selva y de pronto se cayó en un lodazal y además quedó totalmente untado en todo el cuerpo y olía muy mal. Y entonces, caminando, se encontró con el caballo y le dice, hermano caballo, ¿tú crees que estoy oliendo muy mal? Y el caballo le dice, uy, sí, Rey León, está oliendo apestoso, no sé qué. Y el Rey León le dio tanta ira que se lo comió al caballo. Siguió andando. Se encontró con el conejo y le dijo, hermano conejo, ¿será que yo estoy oliendo muy feo? Uy, sí, horrible. Y se comió al conejo de la ira que tenía. El zorro vio todo esto porque estaba por un ladito, estaba viendo lo que pasaba y dijo,
me toca encontrarme con él porque igual nos vamos a encontrar por el camino. Bueno, en fin, y el zorro se ideó la forma, porque el león a quienes le preguntaba, le decían que estaba oliendo horrible y él se los comía. Y el zorro, ¿qué hizo al final cuando se encontró con el león? Y el león le preguntó que si olía muy feo. El zorro le fingió un ataque de tos. Le dice, hermano león, no le puedo dar mi opinión porque no puedo oler bien porque tengo mucha tos. Pues el zorro se salvó. Y la enseñanza era, cuando no se debe hablar, lo más prudente es callar. Muy buena enseñanza también para nosotros. Eso aplica para nosotros hoy en día, ¿por qué? Porque no solamente es en hablar, sino en hacer cosas. Entonces, no, yo no voy por allá, que no sé qué. Entonces, la gente me va a coger entre dos. No dice que usted muy piadoso, no dice que... ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Y eso, en cierta forma, es profanar el nombre del Eterno. Y eso, atención lo que les voy a decir, eso nos haría acreedores al mal de Sarah, que es lo que estamos tratando. Creo que a ninguno le gustaría eso. Bueno, a mí no me gustaría. El caso es que tengamos mucho cuidado. Entonces, como decíamos anteriormente, hay que actuar con sentido común. Ahora, sentido común no significa trivializar las cosas. No, 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 no. Sino discernir lo que es bueno y lo que es malo. Ya tenemos algo de madurez para entender si una cosa es buena o es mala sin llegar a ser un tratado filosófico de yo no sé cuántas páginas. No, simplemente discernimos el asunto y decimos, ¿lo hago o no lo hago? Voy a poner un ejemplo muy mundano. Jugar lotería. ¿Eso está bien o está mal? Dice, No escucho. yo no sé, More. Sí, Jugar lotería es malísimo porque eso, la lotería, ¿cuál es el sentido de una lotería? Ganar dinero fácil y rápido, no con trabajo, y dejarlo al azar además. Y si al Eterno, y permítanme seguir hablando coloquialmente, si al Eterno no le da la gana de favorecernos, nunca vamos a ganar la lotería. Entonces lo que estamos haciendo es botar nuestra plata en algo que no tiene ningún futuro. ¿Sí me entienden? Eso es claro que no lo debemos hacer. Pero, por ejemplo, si alguien nos regala un billete de lotería, nos lo regala como un detalle, bueno, en fin, lo que sea. Y nos ganamos esa lotería, eso es diferente porque yo no compré la lotería. ¿Sí me hago entender? Lo mismo cuando voy a un templo de esos, que no sé qué. Por ejemplo, hay muchas personas que me preguntan, ¿será que es muy malo subir a Monserrate para quienes, para Sofi y para Saraí, que no viven aquí en Colombia? Monserrate es una iglesia que queda en una montaña y es muy turística. Entonces muchas preguntas dicen, ¿es malo ir a Monserrate? Pues depende. Porque si yo lo hago en caminata o voy por conocer el funicular y por tomar un almuerzo allá en un restaurante, buenísimo. Pero si yo voy a hacer adoración especial a no sé qué santos, y que ahí ya estoy cometiendo un error gigantesco. Depende. Como decía ahora rato, ¿el dinero es malo o es bueno? Depende. Si lo utilizo para sobornar, chantajear, eso es malísimo. Pero si lo utilizo para bendecir a alguien con un mercado, para darle un dinero que necesita porque está endeudado, es bueno. Fíjense ustedes que Alfred Nobel fue el inventor de la dinamita y él la inventó con fines de ayuda a la humanidad. Pero fíjense en qué se ha convertido hoy en día. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no es que sea mala o buena, depende del fin que se le dé. Entonces, en esos casos, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque nos sirve muchísimo para entender que la Torá es mucho de sentido común. Yo no voy a violar las leyes de la Torá, pero eso no significa que yo tenga que guardarme en una cueva por allá y no salir a ninguna parte, porque de hecho yo tengo que ser luz. Y la luz no es en las tinieblas, tengo que ser afuera, delante de todo el mundo.
sin necesidad de estar mostrando nada, sino actuando como el Eterno quiere que yo actúe y los demás van a ver mi comportamiento y de ahí van a querer más. Ese es el punto. Hablaban del famoso tema del baile. Bueno, ya lo expliqué. El tema es cuáles son mis intenciones, cómo lo voy a hacer, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que a mí, por ejemplo, me pueden volver impuro, de acuerdo con la Torá, porque no tengo cuidado con lo que hago. Pero si yo miro lo que estoy haciendo y comparto de pronto con los demás, sin necesidad de contaminarme, ahí estoy actuando diferente. Acuérdense lo que dijo el Rav Shaul. Me he vuelto judío a los judíos y gentil a los gentiles. Eso No estaba siendo hipócrita, sino que compartía en su medio con cada una de esas personas. Fíjense algo. Muchas veces cuando tenemos que compartir Torah con alguien, nosotros no podemos decir, no, es que aquí en hebreo está escrito no sé qué. No. Debemos tratar de hablar en los términos de esa persona. Y el Eterno nos va a dar palabra sabia para que podamos defender nuestra fe y explicar adecuadamente a las demás personas. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Pues More, entiendo la explicación que usted da. Para mí es un poco más complicado el tema, por ejemplo, de ingresar a un templo católico o un templo donde efectivamente hay idolatría, así no participe. Yo en este camino llevo ya más o menos 20 años y algo que luchamos en mi casa fue que así como nosotros respetamos, digamos, en mi familia, las creencias de mi familia, de la misa, de la religión católica, etcétera, de su alimentación y todo. Finalmente, hablando, hicimos entender que hay cosas en las cuales nosotros no participamos, por más que yo los quiera, realmente creo que lo hablo personalmente, pues uno se debe guardar de esas cosas, porque finalmente una exposición como esta, entonces nos llevaría también a un extremo de aún consumir comidas prohibidas, porque no, para no hacer sentir mal a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Y entonces hay cosas en las cuales nosotros, lo digo por mi casa, nos cuidamos de eso. Y con la ayuda del Eterno, bendito sea Él, hemos logrado que esas cosas sean respetadas, tanto nuestra dieta como esas celebraciones. Por ejemplo, Navidad, siempre las familias se reúnen. ¿Yo qué tengo que hacer en Navidad ya con mi familia? Nada. Nada, porque por más que yo los quiera, por más que yo los estime, pues en nada puedo compartir con ellos una festividad que es totalmente pagana. O el Año Nuevo. Así yo no me tome un trago, no es el momento para yo estar con ellos y compartirles Torah o alguna enseñanza, o por lo menos con mi testimonio, porque ellos están en otra situación. Es decir, el mismo ambiente no se presta para hacer de pronto esa luz que uno quisiera hacer. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que igual uno tiene que tener pues mucha sabiduría con ese tema, amor, y discúlpeme pues esa intervención, pero pues sí quiero comentar esa situación. No hay problema, es que yo hago lo mismo, de hecho yo hago lo mismo. A mí me respetan mi dieta, yo sí de frente les digo, nosotros no comemos cerdo, no comemos todo esto, es clarísimo. Es más, yo me acuerdo, de hecho, que alguna vez que nos reunimos me decían, ve, aquí le tengo su vino Manichewitz porque es el que les gusta a ustedes. Me gustó muchísimo porque entonces honraron lo que nos gusta y saben que nosotros no celebramos, ni comemos, ni esas cosas. Lo que yo quiero decir es que no debemos ser, debemos ser radicales, pero no odiosos con la gente.
Porque si nos apartamos de una manera innecesaria, entonces, ¿cómo vamos a compartir la luz del Eterno? No, claro, obviamente uno se abstiene de participar en cuestiones idolátricas. Eso no se negocia. Eso no se negocia. Eso está ahí y punto. O sea, primero el Eterno y los demás que esperen. Así es. El asunto es, por ejemplo, un campesinito bien pobre y que lo invita a uno a su casa y le da una comida, entonces uno debe tener mucho cuidado para ver si efectivamente qué puede comer y qué no, qué cosas, sin hacer sentir mal a la persona, porque de pronto lo que hace es humillarla y eso no se puede, eso no se puede. Entonces, no, claro, no, yo no solo no tiene que pedir excusas, sino al contrario, yo estoy totalmente de acuerdo, sino que no se trata de conectar con los demás en todo, no, pero se puede compartir cuando se puede compartir de tal manera que vean que la luz es posible eh, sin necesidad de tantas arandelas y tanta complicación. A eso es que me refiero. ¿Ok? Sandra, ibas a decir algo. Muchas gracias, Mori. No, señor, con mucho gusto. Mm, Pues sí, está muy bien lo que dice Giovanni y lo que dice el More. Son condiciones especiales, o sea, ¿por qué? Porque toda su familia, según les logro leer, son creyentes. Pero pues también no quiere decir que nosotros tengamos que aquí hacer casuística y mirar cada nivel de detalle de cada uno de nosotros, no. Pero no es que no esté de acuerdo con Giovanni, lo que pasa es que hay situaciones, por ejemplo, en el caso mío, soy la única persona que cree en el Mesías Yeshua en mi casa, entonces la situación cambia un poco, porque tú tienes que someterte a ciertas circunstancias que no puedes evadir, porque pues lastimas tu casa, ¿sí? Entonces, eso aplicaría para un grupo de familia que todos son creyentes, pero en el caso mío, eso no aplica. Exacto, debemos discernir, o sea, para no apartarnos innecesariamente de los demás. Es muy bueno que se den estas discusiones porque eso nos beneficia a todos, nos edifica, nos trae bendición a nuestras vidas. Y eso es muy bueno saberlo, porque entonces sabemos cómo ayudarle a otras personas que están en situaciones similares. Ok. ¿Otra cosa ibas a decir, Sandra? Sí, señor. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso mío, estoy en esclavitud, claro. ¿Por qué? Pues bueno, todos lo estamos porque ciertamente este mundo está hecho, hecho pedazos, pero, por ejemplo, ahorita tener que aguantar todo el día ciertas circunstancias por lo que viene todo este tema de Semana Santa y todo eso, entonces, listo, uno no va a la iglesia y todo eso, no va. Pero hay circunstancias en que, claro que sí. Por ejemplo, que el año pasado fallece mi padre, hay muchas cosas que yo tuve que hacer que no tenía por qué haberlas hecho siendo creyente, pero tengo que hacerlas por testimonio y por muchas cosas más. Entonces, eso es una condición también de reflejo de amor sin que yo tenga que idolatrar, ni siquiera me contamino entrando a una iglesia, porque pues eso no, un ídolo nada es. Eso dice la escritura los ídolos nada son. Yo puedo tener, por ejemplo, hay varios compañeros en el trabajo que tienen, ¿cómo se llaman esas estatuas? Sí, vírgenes y cosas de esas, y ahí las tienen, y pues a veces me toca trabajar en el puesto de ellos y pues ahí están, pero a mí no me hacen nada porque tienen ojos y no ven, y tienen manos y no sienten, y tienen pies y no caminan. Entonces, ese es el tema, ser como de sentido común, nos está enseñando esta noche el More, y eso es lo que uno tiene que hacer. A golpes, sí, uno a golpes aprende, pero aprende y bendito sea el Eterno que aprende. Y ya, Bien, no tiene uno más que hacer. hay algo que ya, permíteme una idea un momentico. El tema es, también hay que, acuérdense lo que decía el Eterno por medio del profeta Shmuel al rey Shaul. Misericordia quiero y no sacrificios. Acordémonos que el Mesías Yeshua dijo unas palabras muy sabias. Cuando el Hijo del Hombre venga y que va a juzgar, etcétera,
va a poner las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. O sea, las ovejas son los que se van a salvar y los cabritos los que se van a condenar. Y le va a decir a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo, me vestisteis, estuve enfermo o en la cárcel y me visitasteis. Y entonces dirán algunos de ellos, ¿cuándo hicimos eso contigo? Y él dirá, cuando lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, también lo hiciste conmigo. Y lo contrario con nosotros, malditos de mi Padre. Porque estuve con hambre y no me disteis de comer, estuve con sed, no me disteis de beber, etc. Ahí no dice, vengan benditos de mi Padre porque estuvieron en la congregación tal, porque oraban 3 veces al día, porque se ponían X o Y ropas, o porque sabían hablar hebreo. Olvídense. ¿Sí me entienden? Entonces, todo cuadra perfectamente. Y aquí no se trata de estar bien con todo el mundo para agradarle a nadie. Pero, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con Giovanni, estoy totalmente de acuerdo con Sandra, porque las situaciones son diferentes. Algunos tenemos la ventaja de tener la familia que es creyente en el Eterno por medio de Yeshua, perfecto. Y los que no, son casos diferentes. Entonces, buen punto este que estamos tratando, porque nos sirve para enaltecer la santidad que el Eterno quiere que nosotros tengamos y poder llegar más rápidamente a las moradas eternas. Entonces, esto es algo que nos engrandece, nos ayuda, nos da sabiduría. ¿Sí, Oneida? Ibas a decir algo. Sí, me gustó mucho la expresión de Dolly, reflejo de amor. Voy a poner un ejemplo, experiencia propia. Yo tengo una familia, toda diferente credos religiosos. Mi hijo mayor murió y él era católico. Y nosotros, a pesar de que estábamos en un credo religioso que prohibía textualmente, abiertamente, el visitar, por ejemplo, una iglesia católica, nosotros fuimos a la iglesia y le dimos la sepultura con los ritos católicos y le respetamos a él todo hasta el día en que nosotros lo enterramos. Entonces yo entré a la iglesia, yo estuve o nosotros estuvimos, su papá y yo, con nuestro hijo ahí hasta que se finalizó todo lo que tenía que ver con el sepelio. Y estaba en esa religión. Y yo pensé que no debería ser eso así, porque nosotros nada íbamos a perder con entrar a la iglesia. Al fin y al cabo, el que estaba allí era nuestro hijo y era a quien debíamos estar ahí. Por eso me gusta la expresión de Dolly, reflejo de amor. Entonces, ¿qué? Uno tiene que tener una mente un poquito amplia, y un poquito, y no digo un poquito equilibrada para entender estas cosas y uno poder actuar sin que se perjudique o uno vaya más allá de lo que uno no tiene que hacer con respecto al credo. Uno tiene, por ejemplo, en este caso, nosotros estamos estudiando terapia, me gustó mucho eso que se habló acerca del arte del baile. Por ejemplo, a mí me gusta la poesía, me gusta la literatura, me gusta la música y nunca le he hallado a eso, que eso sea malo. Además, el creador es un artista y si nosotros observamos la creación, música de los cantos de las aves, etcétera, etcétera, un poco no de cosas. Entonces, conclusión, para mí, la mente es un poquito amplia, debidamente equilibrada. Muy bien. De todas maneras, discernir. Ahora, yo estaba poniendo el ejemplo de Yeshua cuando decía que las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda y que no nos va a juzgar por, digamos, que rezábamos o que no sé qué, que no. Sin embargo, tampoco hay que menospreciar el hecho de que al que sabe más se le exige más.
A ver, voy a ser bien directo. Nosotros estamos en un punto en el cual no podemos permitirnos, y que me perdonen si sueno muy discriminatorio o qué, pero no pretendo serlo. Pero no tiene sentido nosotros irnos a congregar a una iglesia cristiana, pues, o adventista, o testigos, qué sé yo. No. Muchas personas preguntan, bueno, sí, es que me gusta congregarme y quiero ir a una iglesia, no hay que les digo, bueno, ir a una iglesia que le enseñen mentiras. Porque acuérdense, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Eso. No significa ahora que nos llenemos de conocimiento y nada más. No, hay que ser equilibrados. Pero si no aprendemos, o sea, estamos reunidos acá precisamente para conocer más del Eterno, para aprender más Torah y para que eso sea nuestra forma de vida. Y eso significa que al conocer más debemos discernir más sabiamente y en la forma adecuada. Y el hecho de que el Eterno no esté juzgando a cristianos o eso por la iglesia a la que van, sino por sus obras, no significa que entonces nosotros ahora vamos a ir a besarle la mano al Papa o a creer en doctrinas de cristianos. No, tampoco. No hay que exagerar. Pero yo estoy seguro que me entienden exactamente a dónde voy. O sea, tenemos que ser equilibrados y además sabios en nuestras decisiones en cuanto a la vida. Y eso tiene que ver en que tenemos que cuidarnos, tenemos que verificar que lo que estamos haciendo está bien hecho. Miren, como para ir redondeando estos temas, esto nunca sobra repetirlo. Es lo siguiente, cuando estemos a punto de hacer algo, lo que sea, y que tengamos ciertas dudas en torno a si es correcto o no, hagámonos ciertas preguntas. La primera, ¿esto que voy a hacer lo podrían publicar en la primera página del diario más leído en este país? ¿O simplemente esto lo podría hacer en público sin temor? Pero la pregunta más fuerte de todas es, atención, ¿y Yeshua lo haría? No hagamos como aquel fulano que estaba orando, iba en su carro, era un poquito glotón, pero estaba orando al Señor, iba en su carro, y decía, bueno, que la señal que voy a entender de que tú no quieres que yo pare en aquella pastelería que es una delicia. La señal para que yo no coma nada de ahí es que no encuentre dónde parquear mi carro. Y efectivamente da la vuelta y no encuentra parqueadero. Y dice, no, voy a darme otra vuelta porque de pronto puede ser que no sé qué. No encuentra parqueadero. Hasta que como a la quinta vuelta encuentra parqueadero. ¿Actuó bien? No actuó bien. Está actuando de acuerdo con su concupiscencia, con su etcétera. ¿Me están entendiendo, verdad? Claro. Bien. Entonces, dicho esto, espero que esta reunión con la cual me he gozado infinidad, Muy rica. muy grande, o sea, ha sido una bendición. Espero que se sigan repitiendo. Creo que ya podemos ir dejando por ahí las grabaciones como siempre. Las estamos poniendo en el sitio. Si alcanzo ahora, la pongo ahora y si no, mañana de pronto. Espero que sean muy bendecidos en esta semana. En estos días estaremos hablando de la fiesta de Pesaj. Vamos a ver, yo voy a viajar el lunes a Santa Marta, pero estoy aquí para Pesaj. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo cómo va a ser el asunto. Y estaré de pronto mirando a ver si es posible. Vamos a ver. Mañana o pasado, por la noche, un ratito solamente para hablar de la fiesta de Pesaj, si les parece. Me cuentan en el chat de WhatsApp si están de acuerdo y miramos a ver. De pronto separamos unos minutos para hablar de eso que es tan importante, aunque de todas maneras ya les di el documento que está en el sitio respectivo, donde está fiesta, si ahí está la conmemoración de Pesaj, para que la lean, la interioricen y me hagan cualquier comentario pertinente. Muchas bendiciones para todos. Les deseo un Shabbat hermosísimo,
Que sean muy bendecidos ustedes y sus familias, que tengan mucho regocijo, mucha prosperidad, mucha bendición y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias por su atención, por su confianza para hablar de las cosas que tenemos que hablar. Y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shalom, Lorena. gracias. Shalom. Muchas gracias. Shalom. Gracias. Gracias. Shalom para todos.